Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo podcast en donde vamos a comenzar a platicar acerca de un tema muy importante que se titula obligaciones fiscales. En este episodio en particular veremos todos los principios constitucionales del derecho fiscal. Es muy importante comprender que toda organización social genera necesidades comunes, motivo por el cual los integrantes de tales grupos a lo largo de la historia han establecido diversos mecanismos para la obtención de recursos que permitan cubrir dichas necesidades. Económicamente, las necesidades existen en mayor número que los satisfactores que las colman, de tal manera que no es posible cubrir la totalidad de necesidades de un grupo social. Por tal motivo, y al igual que los individuos en particular, la organización social realiza una planeación sobre los recursos con los que estima contar en determinado tiempo, la forma de administrarlos y los rubros a los que serán destinados. Estas etapas en su conjunto reciben el nombre de actividad financiera. Desde una perspectiva histórica, la actividad financiera no muestra en sí misma cambio alguno. Sin embargo, los mecanismos por los que se obtienen, administran y consumen los recursos obtenidos muestran cambios importantes y, aunque resulta interesante el estudio de todos los factores económicos, políticos, sociales que motivaron dichas transformaciones, debemos limitar el objeto de estudio a dos aspectos significativos que limitan y guían las diversas unidades de esta plática y particularmente el contenido a lo largo de toda ella. A saber, como ya dijimos, son dos. Primero, la forma en que se obtienen los recursos por parte del Estado y, en segundo lugar, su regulación jurídica, temas que constituyen el eje central del derecho fiscal. Es por ello que para la comprensión de los principios y mecanismos por los que el Estado mexicano actualmente obtiene recursos, de conformidad con el citado precepto de la Carta Magna, es menester estudiar los antecedentes que sirvieron como base para las características que hoy se presentan. Hablaremos a continuación de los conceptos fundamentales en derecho fiscal, comenzando por las finanzas. La etimología del vocablo finanzas proviene de la palabra finatio, derivada de la raíz latina finis, que significa acabar. En este sentido, las finanzas estudian las formas de captación de recursos y la gestión de los mismos, a efecto de lograr la consecución de fines determinados. Las finanzas comprenden un conjunto de actos determinados, mismos que en su primera concepción reciben el nombre de actividad financiera, la cual se puede comprender como el conjunto de elecciones o decisiones económicas que se materializan en la realización de ingresos y egresos de un agente económico. En la transición entre los ingresos y los egresos se aprecian tres actos específicos, que son la obtención de recursos, la gestión de recursos y el gasto e inversión. Hablaremos a continuación de las finanzas del Estado. A diferencia de los agentes económicos privados, quienes en la realización de su actividad financiera buscan la maximización de los beneficios esperados, el Estado tiene la función de contribuir a la creación de la riqueza nacional. Por tal motivo, las finanzas estatales constituyen una disciplina que estudia las actividades del Estado que se encaminan a crear instituciones, métodos y principios necesarios para el desarrollo económico de una nación. Esto lo menciona el autor de apellido Serra. A mayor abundamiento en las finanzas privadas, el lucro constituye el principal incentivo de las diversas actividades que realiza el agente económico, en tanto que el Estado ejecuta su actividad financiera en aras de la consecución de los fines propios del Estado, enmarcados en la norma suprema, es decir,
en la Carta Magna. En este sentido, la democracia constituye uno de los criterios de mayor importancia para la actividad financiera estatal, tal y como se prescribe en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona lo siguiente: toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En cuanto a las actividades que integran las finanzas públicas, estas se encuentran estudiadas en el denominado derecho financiero. Entrando ya en materia acerca del derecho financiero, podemos decir que es la rama del derecho público que se ocupa de la hacienda pública, es decir, se refiere a los ingresos y egresos del Estado, en general, a la administración de los recursos económicos para satisfacer necesidades sociales, tal y como también lo menciona el autor de apellido Serra. Entre las actividades del Estado se encuentran las siguientes: la planeación, que es la consecución de los fines del Estado y los mandatos constitucionales; la organización, que es el establecimiento de ordenamientos jurídicos orgánicos, principalmente los correspondientes a la administración pública, tanto centralizada como descentralizada y desconcentrada. Otra actividad que realiza es la dirección. Hace referencia a la Rectoría Económica del Estado. La norma antes citada debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 26 de la Carta Magna, que dice, en el inciso A: el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. El control. Este implica el establecimiento de mecanismos de evaluación dentro del marco normativo, a saber, el artículo 25 de la Carta Magna menciona que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores sociales y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. En cuanto al gasto e inversión, se hace referencia a los egresos que realice el Estado con apego a las leyes previamente establecidas para tal efecto.
De conformidad con las ramas del derecho que imperan en la actividad económica del Estado, encontramos el derecho fiscal, que es el conjunto de normas que regulan los ingresos públicos, el derecho administrativo, que es el conjunto de normas que regulan la actividad administrativa del Estado, y el derecho presupuestario, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan los egresos del Estado. Los elementos anteriores constituyen el sustento jurídico de la actividad financiera del Estado, de la cual más adelante encontraremos y analizaremos el fundamento constitucional que hace referencia a las contribuciones, por ser la Carta Magna la norma suprema en toda actuación del Estado y los particulares. Haremos referencia a continuación del derecho administrativo. Serra señala que el derecho administrativo es la rama del derecho público interno constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales, así como las normas que regulan las actividades creadas, directa o indirectamente. Estas correspondientes y dependientes de la administración pública como órgano del Poder Ejecutivo Federal. La organización, funcionamiento y control de la cosa pública. Sus relaciones también con los particulares, los servicios públicos y las demás actividades estatales. Y, de acuerdo con Fraga, él menciona que el derecho administrativo es la rama del derecho público que tiene por objeto regular la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa para satisfacer las necesidades esenciales de la colectividad. El poder encargado normalmente de la administración pública es el Ejecutivo, aunque no es el único. El derecho administrativo regula, salvo algunas variantes, la estructura y organización del poder encargado normalmente de la función administrativa. También los medios patrimoniales y financieros que la administración pública necesita para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación. De igual manera, regula el ejercicio de las facultades que el poder público debe realizar bajo la forma de la función administrativa. Y también regula la situación de los particulares con respecto a la administración. Hablaremos a continuación del derecho presupuestario. Este es el conjunto de normas que regulan la elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto. Es la regulación jurídica del llamado ciclo presupuestario. Esto lo menciona el autor de apellido Chapoy, que está dentro de toda la bibliografía sugerida. En virtud de que el derecho presupuestario se centra en la institución del presupuesto, es menester iniciar su análisis definiéndolo como presupuesto es una expresión en cifras, de forma sistemática y a intervalos regulares, de los cálculos de los gastos planteados para un periodo futuro y de las estimaciones de los recursos previstos para cubrirlos. En la doctrina internacional, el presupuesto hace referencia no solo a los egresos, sino también a los ingresos. Por lo contrario, en México, el presupuesto se refiere solo a los gastos y existe por separado la ley de ingresos. Las normas constitucionales que rigen el derecho presupuestario son el artículo 73, fracción 7, que faculta al Congreso para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Por otra parte, dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, artículo 74, se encuentra en la fracción cuarta la de examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a juicio de la citada Cámara deben decretarse para cubrirlos, así como revisar la cuenta pública del año anterior. En el artículo 75 se señala que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo establecido por la ley. En caso
de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiese tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. Por último, el artículo 126 prescribe que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. De acuerdo con García, los principios del derecho presupuestario son los siguientes. Legalidad. Este autor, de apellido García, señala que es el principio más antiguo y fundamental en el surgimiento del derecho presupuestario. No obstante, no es exclusivo de esta materia. Su importancia radica en ser parte fundamental de cualquier nación que vive en un estado de derecho, el sometimiento de la actividad financiera. Equilibrio. En la doctrina clásica, tanto el déficit como el superávit merecían la condena de los financistas, y en caso de existir en la vida real de los estados, se le consideraba como un mal necesario, únicamente aceptable en condiciones excepcionales. El principio de anualidad hace referencia a las leyes y las normas jurídicas, que en general nacen sin determinado plazo de vigencia. Por el contrario, se conciben pensando que regirán hasta que otra norma de igual jerarquía o mayor rango la deje sin efecto. Unidad. Se entiende que todos los recursos y gastos del Estado deben estar reunidos en un solo documento. Universalidad, también conocido como del Producto Bruto, y sobre este se indica a continuación lo siguiente. Ya que exige que no exista compensación o confusión entre gastos y recursos. Esto quiere decir que deben constar en el presupuesto todos los ingresos y todos los gastos, sin que exista compensación entre ellos, que ambos sean consignados por su importe bruto. En cuanto al principio de no afectación, propone que los recursos del Estado deben formar una masa única sin distinguir su origen y deben aplicarse para cubrir la totalidad de los gastos, lo que implica que se prohíbe que ingresos determinados sirvan para cubrir gastos determinados. Hablaremos a continuación de los antecedentes del artículo 31 constitucional, fracción cuarta. Antes de conocer estos antecedentes, es necesario tomar en cuenta la fundamentación del Estado, el cual tiene su razón de ser en la regulación de las relaciones de los miembros de la sociedad. Tiene como eje primordial regular la actuación de todos los que lo conforman, principalmente de los gobernados y del gobierno, a partir de sus normas generales y que hacen funcionar también a las instituciones. Para llevar a cabo sus funciones eficazmente, se establece toda una organización de administración para que la sociedad se desarrolle, que implica una serie de recursos humanos y económicos. Para hacerse de los segundos, requiere de las contribuciones por parte de los ciudadanos. En virtud de lo anterior, las contribuciones se constituyen en una importante fuente de financiamiento para que el gobierno cumpla con su función pública. Acudir al texto del autor de apellido Chapoy para poder complementar esta información. Es de la bibliografía sugerida. Hablaremos a continuación del periodo que se encuentra en la antigüedad. Es de subrayar la importancia que ha tenido desde tiempos inmemoriales la organización social, a partir de la cual los individuos se agrupan para sobrevivir a las inclemencias del tiempo y se protegían de los depredadores. A partir de esta unión se ha llevado a cabo el desarrollo tecnológico y científico, además del pensamiento religioso con el correspondiente pensamiento teológico en el que, bajo el temor de no gozar de una vida inmortal y el apoyo y guarda de los seres superiores, les rendían tributo y honor,
brindándoles frutos, animales y personas sacrificadas, entre otras cosas, creyendo que de lo contrario su existencia se vería amenazada. Para estos puntos se sugiere consultar el texto de Vázquez y Calderón. A partir de lo anterior, es decir, de la explicación antropológica, se da cuenta del origen del tributo. Con base en ello y remontándonos ahora a las civilizaciones de la antigüedad, podemos señalar de los egipcios lo siguiente. Rendían tributo al faraón. En esa época también apareció la más antigua forma de tributar, el trabajo personal, mismo que se utilizó en la construcción de la pirámide del rey Keops. Los egipcios también manejaban un control de declaraciones de impuestos, de frutos y animales, operando su control fiscal en el pago de determinados tributos con recibos, mismos que consistían en piezas de cerámica. Posteriormente apareció la formación de las primeras ciudades, en las que los subordinados, para gozar de la protección de los reyes, debían participarles a estos de sus frutos y ganancias, mismas que se destinaban para el consumo del rey, su familia y su servidumbre, así como para los integrantes del ejército. En lo que respecta a la civilización romana, encontramos el origen de conceptos fiscales que hoy en día forman parte del derecho positivo, tales como aerarium, erario, tributum, tributo, y fiscos, que hoy se le conoce como fisco. También cabe decir que los primeros controles, órganos recaudadores, cuerpos jurídicos, incluso el primer censo de la historia, motivado por intereses tributarios, surgieron en Roma. En la Edad Media, el poder estaba depositado en el señor feudal, rico por tener abundancia de propiedades, pero que requería de manos útiles para cultivar su tierra y sobre todo para proteger su integridad física del ataque vandálico de posibles agresores. En esta época, el señor feudal estableció las condiciones para sus siervos, los cuales estaban obligados a deberles respeto y agradecimiento. Esto originó que la cuestión tributaria se volviera anárquica, arbitraria e injusta, ya que los siervos debían cumplir con dos tipos de obligaciones, personales y económicas. La evolución histórica de las contribuciones en México se da a partir, evidentemente, de una evolución de los mecanismos recaudatorios en nuestro país, y en esa evolución puede observarse que existe desde la época prehispánica. En ese momento se regía por el derecho consuetudinario. En lo relativo a los habitantes de Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco, el tributo gravitaba, según reglas del derecho consuetudinario, solo sobre una parte de la población, pues había ciertos grupos sociales y categorías de personas exentos de su pago. Tales eran los nobles, sacerdotes, guerreros, valientes, ancianos, viudos, huérfanos, menores, inválidos, mayeques, que eran los siervos tributarios de los nobles propietarios o usufructuarios de tierras, escritores también, músicos y pobres mendigantes. En tiempo de pestilencia o de esterilidad acudían estos inferiores a los mayordomos, al Señor Supremo y Universal, a darle relación de ello. Y siendo así, que siempre lo era porque no gozaban de otra manera tratar de ello, mandaba que no se cobrase el tributo aquel año de los pueblos donde esto sucedía, y si era necesario, por ser grande la falta de esterilidad, les mandaba dar ayuda para sustentarse y conservar sus vasallos en cuanto era posible. En la colonia,
El derecho fiscal tuvo como origen una serie de legislaciones como las leyes de Indias y el Acta de Ayuntamiento de México del 19 de julio de 1808, mismas que, a manera de ejemplo, muestran que la actividad fiscal del Estado es resultado de un derecho formal. Sobre las leyes de Indias se cita la Ley 21 del capítulo 5, libro 6, en donde se señalaba lo siguiente: porque no reciban agravios los indios de hacerles pagar más tributos de los que buenamente pueden y gocen de toda conveniencia. Después de bien informados de lo que justa y cómodamente podrán tributar, por razón de nuestro señorío, aquellos declares, tasen y moderen, según Dios y sus conciencias, teniendo respeto a que no reciban agravios y los tributos sean moderados y que les quede siempre con qué poder acudir a las necesidades referidas y a otras semejantes, de forma que descansados y en plena transición a la independencia, el bando de Hidalgo del 6 de diciembre de 1810 destaca por la oposición a la arbitrariedad en el cobro de tributos y la igualdad en la contribución al gasto público, tendencia seguida en la Constitución de Cádiz de 1812. Por su parte, en los sentimientos de la nación se vislumbran los antecedentes al principio de proporcionalidad que caracteriza a la contribución en la actualidad. Y dice así: en los sentimientos de la nación, o 23 puntos sugeridos por José María Morelos para la Constitución de 1814, suscritos en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, punto 22, que se quite la infinidad de tributos, hechos e imposiciones que más agobian, y se señale a cada individuo un 5% en sus ganancias u otra carga igual ligera, que no oprima tanto como la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues con esta corta contribución y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. Menciona Rocha en su texto, que es parte de la bibliografía sugerida. De la época independiente a la actualidad, las diversas legislaciones en materia fiscal son resultado de un proceso formal que estima la contribución al gasto público como una obligación de todos los habitantes del país, tal y como se aprecia en el Acta de Independencia de México de 1813, el Decreto Constitucional para la Libertad para la América Mexicana de 1814 y el Acta de Independencia de 1821, entre otras. A continuación se citarán fragmentos de los primeros dos documentos. El Acta de Independencia de México, expedida por el Congreso de Anáhuac el 6 de noviembre de 1813 en la ciudad de Chilpancingo, destaca la indisoluble liga entre los deberes de la nacionalidad y la contribución al gasto público, al declarar reo de alta traición a todo lo que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya protegiendo a los europeos opresores de obra, palabra o por escrito, ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios o pensiones para continuar la guerra hasta que su independencia sea reconocida por las naciones extranjeras. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, se refiere al objeto de nuestro estudio en sus artículos 36 y 41. El artículo 36 menciona que las contribuciones públicas no son extorsiones de la sociedad, sino donaciones de los ciudadanos para seguridad y defensa. Y por su parte, el artículo 41
menciona que las obligaciones de los ciudadanos para con la patria son una entera sumisión a las leyes, un obedecimiento absoluto a las autoridades constituidas, una pronta disposición a contribuir a los gastos públicos, un sacrificio voluntario de los bienes y de la vida cuando sus necesidades lo exijan. El ejercicio de estas virtudes forma el verdadero patriotismo. En el presente, las contribuciones encuentran su fundamento legal en la fracción 4 del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1971, resultado de la reforma de la Constitución de 1857, cuyo idéntico numeral hacía referencia a la misma obligación. Hablaremos a continuación del fundamento constitucional de las contribuciones en México y citaremos un episodio importante en la historia universal que lleva el nombre de Revolución Francesa. Antes de que pasemos al estudio de las obligaciones conforme a la legislación mexicana, es necesario remitirnos en primera instancia a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada durante la Revolución Francesa. De esta se encuentra el sustento, entre otras cosas, de las obligaciones de los individuos. En dicha declaración se señala en el número 13 que para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de la administración es indispensable una contribución común, que debe ser igualmente repartida entre todos los ciudadanos en razón de sus facultades. Estas ideas tienen su influencia en Adam Smith, que en su obra Investigación de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones se expone. Los vasallos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno a proporción de sus respectivas facultades. En cuanto sea posible esta regulación, esto es, a proporción de las rentas o haberes de que gozan bajo la protección de aquel Estado. Las expensas del gobierno son, con respecto a los individuos de una nación, pues los gastos del manejo de una gran hacienda con respecto a sus varios colonos, los cuales, sin excepción, están obligados a contribuir a proporción de sus respectivos intereses al cultivo de aquel predio. En la observancia o en la omisión de esta máxima consiste lo que llamamos igualdad o desigualdad de imposición. Acudir al texto de Carrasco para ampliar esta información. Las obligaciones de los mexicanos, de acuerdo también con Carrasco, citando a Alfonso Cortina Gutiérrez, es: si mexicanos o extranjeros gozan de los derechos básicos del hombre, también deben de estar colocados en el mismo nivel en cuanto a sus obligaciones públicas, entre ellas la del pago del impuesto. A continuación, enunciaremos las entidades que tienen derecho a percibir contribuciones. Son la Federación, la Ciudad de México, las entidades federativas y los municipios. Los impuestos se deben establecer por medio de leyes tanto desde el punto de vista material como formal, es decir, por medio de disposiciones de carácter general, impersonales y emanadas del Poder Legislativo. Es el texto del autor de apellido Flores que cita Carrasco en su libro. En cuanto al marco legal, una de las características que distingue al derecho fiscal de las demás ramas del derecho es su amplitud, dada la gran diversidad de leyes, reglamentos, decretos y circulares que lo conforman. Así es que tenemos las siguientes legislaciones como marcos legales del derecho fiscal.
En primer término tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el ordenamiento jurídico donde se encuentran contenidas todas las disposiciones que conforman el derecho fiscal. El artículo 31, fracción cuarta, también de la Carta Magna, habla sobre las obligaciones de los mexicanos. El artículo 73, fracciones 7 y 29, menciona las facultades del Congreso de la Unión para imponer las contribuciones. El artículo 74, fracción cuarta de la misma norma jurídica, menciona las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. El artículo 115, también constitucional, fracción cuarta, hace referencia a la integración de la hacienda pública de los municipios. Asimismo, tenemos la Ley de Ingresos de la Federación, la cual contiene los renglones sobre los que el Estado va a percibir ingresos en un ejercicio fiscal, además del presupuesto de egresos de la Federación, el cual contiene las partidas asignadas a cada dependencia para llevar a cabo las erogaciones correspondientes al ejercicio fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, fracción 4, constitucional. Igualmente, tenemos el Código Fiscal de la Federación como ley general y como leyes especiales, leyes de impuestos, que hacen referencia al impuesto sobre la renta, al activo, al valor agregado, al especial, de servicios, etc. Reguladoras de cada uno de los impuestos a los que se refiere. Y no obstante, siendo leyes administrativas, pero que contienen aspectos fiscales, encontramos a las leyes del ISSSTE, del IMSS, del Infonavit y del SAR. El artículo 31 constitucional señala las obligaciones de los mexicanos en la fracción 4. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Del contenido anterior se desprende lo siguiente, según Ponce y Ponce: la obligación de todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, esto es, la obligación de pagar impuestos emanada de esta fracción. Reconoce como sujetos activos de los impuestos a la Federación, Ciudad de México, estados y municipios, es decir, son las entidades que tienen derecho a percibir impuestos. El estado y municipio que pueden gravar son los de la residencia y del causante. Todos los gravámenes deben establecerse por medio de leyes, es decir, disposiciones de carácter general abstractas, impersonales y emanadas del Poder Legislativo. También habla Ponce y Ponce que debe ser de manera proporcional y equitativa. Del mandato constitucional podemos deducir elementos distintivos de las contribuciones en nuestro país. Comenzaremos hablando de la coercibilidad del Estado para recaudar. Esta coercibilidad se encuentra bajo el principio de legalidad, contemplado en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Si bien es cierto que como deber jurídico el contribuyente, al colmar la hipótesis normativa en la que se contiene el hecho generador, puede realizar el pago correspondiente, también lo es el hecho de que ante el incumplimiento del deber jurídico del sujeto obligado, el Estado cuenta con facultades coercitivas para realizar el cobro, pues la naturaleza de la norma tributaria es obligatoria y de estricto derecho. Ahora bien, hablaremos de los sujetos de la relación jurídico-tributaria. Como se desprende del precepto constitucional, es el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, el sujeto activo de dicha relación, en tanto que los sujetos pasivos
son aquellas personas físicas o morales quienes al realizar la conducta prescrita en la norma fiscal tienen a su cargo el cumplimiento de la obligación. En este sentido, no es la nacionalidad la que limita a los sujetos obligados, pues aunque el texto constitucional señala que el pago de las contribuciones es obligación de los mexicanos, la interpretación auténtica y la doctrina señalan con claridad que es la fuente de la riqueza, es decir, el lugar donde se generan los ingresos, la razón por la que surge la obligación tributaria, con total independencia de la nacionalidad del sujeto pasivo de la relación. Por otra parte, el gasto público se considera de interés colectivo, pues, como se aprecia en la siguiente jurisprudencia, este debe realizarse para la satisfacción de necesidades colectivas, es decir, para el beneficio colectivo. Gasto público. Del artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En relación con los artículos 25 y 28 de la propia Constitución, así como de las opiniones doctrinarias, se infiere que el concepto de gasto público tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, por cuanto el importe de las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de las necesidades colectivas o sociales o a los servicios públicos. Así, el concepto material de gasto público estriba en el destino de la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la colectividad. Finalmente, la proporcionalidad y equidad son los dos principios rectores de las contribuciones en nuestro país. Principios que, vamos a seguir estudiando en las próximas sesiones y en los próximos episodios. Y pues nos resta decir que hemos aprendido muy bien con este podcast, más con toda la bibliografía que ustedes sugiero lean. Hemos aprendido mucho de la evolución histórica y el actual fundamento constitucional de las contribuciones en nuestro país. Voy a hacer algunas recomendaciones acerca de la bibliografía sugerida. Recomiendo la lectura del libro de Carrasco Iriarte, Derecho Fiscal Constitucional, de Editorial Oxford, o los de Derecho Fiscal que él tiene, también son muy útiles. También los extractos de Chapoy Bonifaz, del Derecho Financiero y del Derecho Administrativo de el maestro Gavino Fraga. También el texto de Derecho Presupuestario en el Perú de García Belaunde, el libro también del maestro Serra Rojas de Derecho Administrativo y la Antología de Estudio para la Asignación de Derecho Fiscal de la UNAM de Vázquez y Calderón, son dos autores. También hay un libro que he estado difundiendo de Sol Juárez y otro libro de Raúl Lobato. Entonces, estas son recomendaciones para que hagan sus actividades, sus tareas, o que puedan entender con mayor profundidad todos estos temas. Y me despido de ustedes con muchísimo gusto, invitándolos a que se suscriban al canal, a que le den like, a que compartan y que activen la campanita para que cuando subamos más material les notifique la misma aplicación. Y me despido, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.